vamos a ver en esta época va a ser necesariamente una sociedad netamente estamental, estratificada, vale decir, por categorías, especialmente tomando en cuenta la raza. ¿Sí? También algunos grupos pequeños o los dominantes, ¿no? Que van a estar conformados por los españoles y sus descendientes y los dominados por los indígenas. Y el comercio que va a generarse a partir de la casa de contratación en relación a España, que va a salir producto de América a través de esta casa de contratación por Europa. Entonces va a generar un monopolio comercial, ¿no? En España. Después, otra situación es el rol que juega la iglesia, ¿no? La iglesia tenía importante presencia en todos los ámbitos públicos y privados de la vida colonial, ¿ya? Bueno, en España se encontraba el rey como máxima autoridad y va a tener dos tipos de instituciones. Bueno, la casa de contratación, que va a ser fundada en el año 1503, ¿no? Después del descubrimiento de América, va a establecerse principalmente con las siguientes atribuciones. Primero, controlar el tráfico comercial. Luego, registrar el ingreso y la salida de personas. Y también se va a encargar primordialmente de todos los problemas relacionados al aspecto económico. Eso después de que se va a crear el Consejo de Indias, porque antes la Casa de Contratación cumplía también atribuciones administrativas, legislativas y judiciales. El Consejo de Indias ya se va a hacer cargo de este proceso, que va a trabajar directamente con las audiencias en América. En América vamos a tener pues los virreinatos, las capitanías generales, gobernaciones, reales audiencias y los cabildos. En los virreinatos obviamente estaban a cabeza del virrey, que era la máxima autoridad en América, destinada por el rey. En un primer momento, cuando hablamos principalmente del siglo XVI, tenemos solamente 2 virreinatos. En el siglo XVIII vamos a tener otros 2, ¿ya? Bueno, después las capitanías generales, que eran territorios no pacificados, que en algún momento estaban dirigidos por un jefe militar y se tenían que pacificar de esta forma, y estos territorios pacificados recibían el nombre de gobernaciones. Y después teníamos las reales audiencias, donde se hacían los juicios. Este era el Tribunal Supremo de Justicia, conformado por 4 magistrados u oidores. Y finalmente el cabildo, que controlaba pues el gobierno local en las principales ciudades y también en las comunidades. Ya se encargaba de la parte económica, fijaba los precios a los productos en la parte comercial. Ok. Vamos, tratemos de captar las instituciones. En España era el Consejo de Indias y la Casa de Contratación, y en América virreinatos, capitanías generales, gobernaciones, reales audiencias y cabildos. Repetimos otra vez, ¿no? En España tenemos la Casa de Contratación y el Consejo de Indias, y en América tenemos virreinatos, capitanías generales, gobernaciones, real audiencias y cabildos. A ver, ¿quién me hace la repetición de esa información? A ver, ¿qué instituciones se encontraban en España relacionadas en la época colonial? La Casa de Contratación y el Consejo de Indias. Eso, ¿y en América? El virrey, las capitanías generales, gobernaciones, reales audiencias y cabildos. Muy bien, así es. Simplemente esas respuestas son geniales, ¿no? Así estamos captando. Muy bien. Ok, ahora vamos viendo las autoridades, ¿no? Bueno, la autoridad primordial, obviamente, en la época colonial era el rey. Después le seguía el virrey, el capitán general, o también después el gobernador, el oidor o magistrado y finalmente el corregidor. Autoridades, pues el rey era la autoridad principal de España, ¿no? Y luego venía el virrey, que era la autoridad primordial en los virreinatos, ¿ya? El capitán general o gobernador dirigían las provincias, territorios no pacificados y pacificados, el oidor o magistrado en la Real Audiencia y el corregidor en los cabildos. Autoridades destinadas. Estos eran netamente peninsulares, nacidos en España, ¿no? Que venían aquí a ser autoridades locales, autoridades generales, ¿ya? Determinados principalmente para poder llevar a cabo un título, ¿ya? Un título político, económico, además. Bueno,
Hablemos de los virreinatos y pues obviamente los virreyes, ¿no? Que va a establecerse principalmente. Bueno, los virreinatos van a ser unidades administrativas principalmente creadas porque América era un territorio muy extenso. Vamos a ver 4 virreinatos que lo vemos en el mapa que está en la mano, en la parte derecha, ¿no? El virreinato de la Nueva España, el virreinato de la Nueva Granada, el virreinato del Perú y el virreinato del Río de la Plata. Y bueno, cada virreinato tenía sus audiencias, que las vamos a ver a continuación, y también tenían sus capitanías generales, que vendrían a ser territorios fronterizos. Una vez que se establecen los 4 virreinatos, se va a ver las siguientes capitanías generales. Capitanía General de Guatemala, Capitanía General de Cuba, después teníamos la Capitanía General de Chile y la Capitanía General de Venezuela, ya como territorios fronterizos. El concepto de capitanía general al inicio de la colonia no es el mismo concepto al final, cuando ya se establecen los virreinatos. Una capitanía general era un territorio no pacificado al inicio de la colonia. Cuando ya se establecen los virreinatos, una capitanía general era obviamente un territorio fronterizo entre virreinatos. Bueno, el primer virreinato creado es el virreinato de la Nueva España, año 1535, el siglo XVI. Su capital era México. Y actualmente este virreinato comprende todo lo que es América Central y del Norte, ¿no? Correspondiente a esto lo que vemos en marca roja, ¿sí? ¿Ok? Vamos a tomar en cuenta el año 1535, el virreinato de la Nueva España y la capital México, ¿sí? ¿Ok? Yo voy a ir avanzando y les voy a ir preguntando ya lo anterior, ¿está bien? Ya, no se olviden, virreinato de la Nueva España, 1535, con su capital en México, ¿ya? El virreinato del Perú, fundado en el año 1542, con su capital en Lima. Esto era todo lo que era Sudamérica, ocupaba todo lo que es Sudamérica, menos Venezuela y Panamá. Panamá se encontraba acá, Venezuela acá. Entonces, esto era Venezuela, esto es Panamá, y todo esto ya era el virreinato del Perú. ¿Ya? ¿Cuándo fue creado el virreinato de la Nueva España? 1535. ¿Capital? México. ¿Qué? México. México, muy bien. El virreinato del Perú en 1542 con su capital en Lima, ya 1542. En siglo XVI, 2 virreinatos. Vamos al siglo XVIII y tenemos al virreinato de la Nueva Granada, 1717, formado por los actuales países de Panamá, Colombia, Ecuador y Venezuela, con capital en Santa Fe de Bogotá. ¿Ya? ¿Ok? Entonces vamos viendo, esto después ya fue llamado la Gran Colombia, ¿no? Pero por lo pronto ahí tenemos el virreinato de la Nueva Granada, 1717, no es difícil, ¿no? Virreinato de la Nueva España. 1535, capital México. Eso, virreinato del Perú. 1542, capital Lima. Así es. Virreinato de la Nueva Granada, 1717, capital Santa Fe de Bogotá, ¿ya? Y finalmente tenemos el virreinato del Río de la Plata, 1776, con su capital en Buenos Aires. Y ahí ya la separación, ¿no? Del Alto Perú y el Bajo Perú. En este caso, el virreinato del Río de la Plata también recibía el nombre del Alto Perú. Muy bien. Ok. Otra vez vamos para atrás. El virreinato de la Nueva España. 1535, capital México. Muy bien. Virreinato del Perú. 1542, capital Lima. Eso. Virreinato de la Nueva Granada. 1717, capital Santa Fe de Bogotá. Eso, y el virreinato del Río de la Plata, ¿no? Sí. ¿Qué año es? 1776, con su capital en Buenos Aires. Así es, bueno, ya lo tenemos ahí, ¿no? ¿Con qué otro nombre se conocía el virreinato del Río de la Plata? Alto Perú. Alto Perú. ¿Y cómo se llamaba el territorio donde se creó Bolivia?
Real Audiencia de Charcas. Charcas, ¿ya? Sí. Charcas, muy bien. Así es. Bueno, vamos a ir identificando la construcción de algunas ciudades o la fundación de algunas ciudades específicamente relacionados a lo que es la parte de Bolivia y también parte del Perú, ¿no? Porque hay que conocer algunas ciudades o las primeras ciudades fundadas por los españoles, ¿ya? Una vez que se va a conquistar el Tahuantinsuyo, se va a establecer la fundación de las ciudades principales y estas ciudades de charcas se van a fundar en sitios ya habitados, ¿no? Que van a tener ciertas características, luego llamadas intendencias posteriormente, ¿ya? ¿Ok? Vamos a ver, la primera ciudad fundada va a ser Cusco. El 23 de marzo de 1534 lo va a fundar el conquistador Francisco Pizarro, ¿no? ¿Ya? Esta ciudad, pues que justamente se encontraba en el centro primordial, ¿no? Del imperio incaico, y entonces se convertía en una de las ciudades más importantes también de la época española. La segunda ciudad fundada fue la ciudad de Lima, 18 de enero de 1535, también por Francisco Pizarro. Se fundó con el nombre Ciudad de los Reyes, ¿ya? Y desde entonces esta ciudad ha servido como capital del Virreinato del Perú, ¿no? Habíamos visto ya eso anteriormente, ¿ya? Ok, ya sabemos, fundación de Cusco, el año 1534, el 23 de marzo. O sea, esa fecha es asociada a la Guerra del Pacífico, así que es difícil de olvidarse, ¿no? Fundación de Lima, el 18 de enero de 1535, ¿ya? Bueno, aquí tenemos la fundación de Chuquisaca, ¿ya? Chuquisaca se fundó con el nombre de Villa de la Plata el 29 de septiembre de 1538, a la cabeza del hermano de Francisco Pizarro, Gonzalo Pizarro, ¿ya? Este se va a asentar en la zona de Conchupata, es un cerro ahí, ¿no? Donde se va a empezar a fundar la ciudad de Chuquisaca. Desde aquí ya tenemos que tener bien claros los años, ¿ya? Muy bien. Fundación de Chuquisaca, fecha, a ver. 29 de septiembre de 1538. Eso, la fecha de fundación es similar a la fecha de aniversario del departamento. ¿Cómo es? A ver. No. No ve. Porque nosotros recordamos, ¿cuándo es el aniversario de Chuquisaca? 25. 25 de mayo, así es que no es lo mismo, ¿ya? La fecha de fundación no se recuerda el aniversario, sino se recuerda el grito libertario. ¿Quién fundó Chuquisaca? Gonzalo Pizarro. Así es, muy bien. Vamos. Bueno, esta es la fundación de Potosí. Ya creo que me lo comí aquí está. Bueno, empieza aquí, ¿no? El 1 de abril de 1545 se va a descubrir el Cerro Rico de Potosí. Esto lo descubre el capitán Juan Villarroel, pues Diego Hualpa le da la información, ¿no? Y gracias a eso se va a fundar esta ciudad, que es la ciudad de Potosí, fundada el 10 de abril de 1545. ¿Cuándo fue fundado Chuquisaca? 29 de septiembre de 1538. Eso, Potosí, 10 de abril de 1545, se va a fundar esta ciudad a la cabeza del virrey Toledo, ¿ya? Con el nombre de Villa Imperial Carlos V, pero vamos a tomar en cuenta que ya el 1 de abril de 1545 se había establecido en algún momento el hecho del descubrimiento del Cerro Rico, ¿ya? Pero el 10 de abril se va a fundar la ciudad, 10 de abril de 1545. ¿Está bien? Por el virrey Toledo. ¿Ok? Bueno, la ciudad de La Paz, aquí en la que nosotros muchos vivimos, va a ser fundada el 20 de octubre de 1548 por Alonso de Mendoza, ¿ya? Esta se funda en Laja, en una localidad cerca a La Paz, ¿no? Y después de 3 días va a ser trasladada a una hacienda llamada Chuquiagomarca, ¿ya? Y ahí es donde se va a establecer la actual ciudad de La Paz, y ahí después como intendencia, ¿no? Ok, fundación de Potosí.
10 de abril de 1545. Su fundación de Chuquisaca. 29 de septiembre de 1538. Su fundación de La Paz. El 20 de octubre. ¿Está bien? 20 de octubre. ¿Qué año? No. 1548. ¿Sí? 1548. ¿Está bien? ¿Qué año fue? 1548. Eso, a ver, completito. ¿Cuándo fue fundada La Paz? El 20 de octubre de 1548. ¿Quién fundó La Paz? ¿Quién fundó La Paz? Alonso. Alonso de Mendoza. Muy bien. Bueno, la fundación de Santa Cruz. Santa Cruz fue fundada el 26 de febrero de 1561 por Ñuflo de Chávez, ¿ya? Esta fue bautizada con ese nombre porque se recordaba dónde había nacido. Ñuflo de Chávez nació en Santa Cruz, pero en la parte de España, ¿no? En la capital de España. Entonces, por esa misma razón, en honor al lugar de su nacimiento, va a fundar esta ciudad con ese nombre también, Santa Cruz de la Sierra. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué pasa? Fecha de fundación de Santa Cruz. 26 de febrero de 1561. Coño, Fecha de fundación de Chuquisaca. 29 de septiembre de 1538. Fecha de fundación de La Paz. 20 de octubre de 1548. Muy bien. Fecha de fundación de Potosí. 10 de abril de 1545. Así es, qué bien, qué buena cabeza. Muy bien. Bueno, los fundadores también hay que recordarlos, ¿no? Bueno, esta ciudad fue con el nombre Santa Cruz de la Sierra, ya habíamos dicho esto, bueno, ya. Luego, la fundación de Oruro, hacia el año 1605, va a ser fundada la ciudad, o sea, va a ser el cura Colquemarca, Francisco Medrano y otros españoles descubrieron minerales ricos de plata en un cerro cerca de la región de Urus y le van a poner el nombre de San Cristóbal. Después de eso van a fundar una ciudad cerca de estas minas que va a ser la ciudad de Oruro en honor a los Urus, ¿ya? El 1 de noviembre de 1606, ¿ya? Esto lo va a fundar Manuel de Castro del Castillo y Padilla, ¿ya? Y lo va a bautizar como Real Villa de San Felipe de Austria, en honor al rey de España en ese tiempo, ¿no? ¿Ok? Fundación de la ciudad de Oruro, 1 de noviembre o 1 de noviembre de 1606, ¿ya? ¿Por quién? Por Manuel de Castro del Castillo y Padilla, ya bien un poco más complicado el nombre, ¿no? Ñuflo Chávez fácil, ¿no? ¿Qué más? A ver, el fundador de La Paz, ¿no? ¿Qué se llama? Alonso de Mendoza. Alonso de Mendoza, más fácil, ¿no? Un poquito complicado el fundador de Oruro, pero vamos con la fecha de fundación de Oruro, 1 de noviembre de 1606. Otra vez repitamos con Chuquisaca. Chuquisaca. 29 de septiembre de 1538. Eso. Potosí. El 10 de abril de 1545. Eso. La Paz. 20 de octubre de 1548. Eso. Santa Cruz. 26 de febrero de 1561. Eso. Y tenemos a Oruro con el 1 de noviembre de 1606. ¿Está bien? Vamos con la fundación de Cochabamba. Cochabamba fue fundada 2 veces, pero la que más se recuerda es la primera fundación. La primera fundación, 15 de agosto de 1571, con el nombre de Villa Oropesa, fundada por Jerónimo de Osorio.
Esa es la oficial que mayormente se recuerda en Cochabamba, porque viene una segunda fundación que es el 1 de enero de 1574 por Sebastián Barba de Padilla. Pero la primera fue la que se tomó en cuenta como la fundación oficial, ¿ya? Esto en honor principalmente a la aparición de la Virgen, ¿no? De Urcupiña, ¿ya? Que les apareció a unos campesinos ¿no? En esa fecha. Fecha de fundación de Cochabamba, 15 de agosto de 1571, ¿ya? 15 de agosto de 1571, Cochabamba, muy bien. ¿Ok? A ver, ¿quién me hace una recitación, más o menos un recuento de las fundaciones de las principales ciudades en la época colonial? Hablando de la parte de Charcas nomás, ¿no? A ver, con la primera ciudad fundada, la ciudad de Chuquisaca. Año. Fue el 29 de septiembre de 1538 por Gonzalo Pizarro. Después, ¿qué sigue? Potosí, Fecha. 10 de abril de 1545 por Villa y Toledo. Eso, el virrey Toledo. Después, La Paz. La Paz, muy bien. Fecha. Es el 20 de octubre de 1548 por Alonso de Mendoza. Eso, después. Santa Cruz, 26 de febrero de 1561 por Ñuflo. Ñuflo de Chávez. Eso, después. Oruro, el 1 de noviembre de 1606 por Manuel de Castro. Es muy complicado, ¿no? Y finalmente, Cochabamba, el 15 de agosto de 1571 por Jerónimo de Osorio. así es. Bueno, qué bien. ¿Ya? Bueno, veamos un poco acerca de la época colonial con respecto a los aspectos político-administrativos, ¿no? Cómo se generaba este proceso. Bueno, ¿qué eran las reales audiencias? Pues las reales audiencias eran tribunales donde se trataban los casos de juicios, ¿no? Y sentencias principalmente a los españoles, a los criollos más que a los españoles, ¿no? Sentencia a los criollos y también a los indígenas, ¿ya? Vamos a tener acá las reales audiencias, ¿no? Vamos a tener algunas de ellas que las podemos ubicar en este mapa que les mostré anteriormente, aquí. Van a ser audiencias relacionadas solamente a la parte del virreinato del Perú, ¿no? La audiencia de Panamá, que está con color negro, que se encuentra aquí. La audiencia de Lima, que es color azul, se encuentra acá. La audiencia de Santa Fe en Bogotá, que se encuentra aquí. La audiencia de Charcas, que es todo esto, ¿no? La audiencia de Quito, que es el color naranja, que se encuentra acá, ¿ya? Y la audiencia de Chile, que tenemos acá, y vamos viéndolas un poco más grande en los años en esta partecita. Muy bien. La audiencia de Panamá, ¿a qué virreinato correspondería? A ver, si tenemos una cabeza crítica ahí. ¿Qué virreinato correspondía a la audiencia de Panamá? ¿De Nueva Granada? Eso, de la Nueva Granada, ¿no? Muy bien. Esa fue fundada en el año 1538, obviamente antes de que se funde el Virreinato de la Nueva Granada, que fue en el año 1717, ¿no? Luego la Real Audiencia de Lima, de Santa Fe, el de Santa Fe también pertenecía a la Real Audiencia de la Nueva Granada, ¿ya? Digo, al Virreinato de la Nueva Granada. La de Lima, de Charcas, de Chile, pertenecían al Virreinato del Perú. Y claro, después ya el Virreinato del Río de la Plata pasó a ser la audiencia de Charcas desde el año 1776, ¿no? Antes pertenecía al Virreinato del Perú en su creación. Esta es la que nos interesa a nosotros, el año de la creación de la Real Audiencia de Charcas, porque es a la que nosotros pertenecemos como Bolivia, ¿verdad? Charcas, cuya capital era La Plata, que actualmente se llama Sucre, ¿no? Antes era Chuquisaca, ¿ya? ¿Ok? Real Audiencia de Charcas, fecha, o digo año de la fundación de la Real Audiencia de Charcas. 1559.
Eso. ¿Hasta qué año la Real Audiencia de Charcas pertenecía al Virreinato del Perú y pasó a ser parte del Virreinato del Río de la Plata? A ver si podemos darnos cuenta. A ver, ¿cuándo fue fundado el Virreinato del Río de la Plata? Eh, 1776. Eso, entonces, la Real Audiencia de Charcas, ¿hasta qué año perteneció al Virreinato del Perú y pasó a ser parte del Virreinato del Río de la Plata? Entonces, hasta 1776. Así es, desde 1776 fue parte del Virreinato del Río de la Plata. ¿Está bien? ¿Es fácil, no o no? Sí. Sí, si analizamos es así. Ya, luego las otras audiencias no nos es de conocimiento general, pero la que más nos interesa es la Real Audiencia de Charcas, ¿no? Por la cual se ha fundado también Bolivia después, ¿no? Bueno, la economía en la época colonial se basaba fundamentalmente en un principio en la agricultura, luego pasó a ser también parte de la minería una vez descubierta en 1545 el Cerro Rico. Los españoles explotaban las minas de oro también que se veían en la parte tropical o en la parte oriental de este país y también la plata que también se utilizaba para hacer las monedas, ¿no? Y luego también en la parte de agricultura vamos a tener la hacienda que pertenecía a los españoles o a los criollos y la estancia que pertenecía a los indígenas. Si alguna vez ustedes les preguntan, había un producto que se podía cultivar en las haciendas, pero no en las estancias. Las estancias correspondían a los indígenas. Las haciendas también cultivaban productos, pero había uno solo específico que estaba prohibido sembrar, cultivar y cosechar en las estancias. Ese producto era la vid o la uva, ¿no? Para realizar el vino, ¿ya? Ahí es pues que esto estaba prohibido en las estancias, pero sí en las haciendas, porque el vino era una bebida exclusivamente para la clase alta, por esa misma razón, ¿ya? Bueno, después como España se convirtió en el único enlace entre América y Europa, se convirtió también en el monopolio comercial. Todo iba a través de España, todo pasaba por la casa de contratación y se controlaban los productos y los precios. Bueno, eso sirvió solo hasta cierto tiempo, porque después la casa de contratación ya no tuvo sentido, ya que el comercio ya fue interno, ya no se necesitaba traer desde Europa las cosas, todo ya venía siendo desarrollado en América. Uno de los sistemas de trabajo más populares era la encomienda. La encomienda era un terreno asignado a un español, ¿ya? Para que pueda ser trabajado. Tenía dos tareas el encomendero, quien es el que manejaba la encomienda. Uno era el trabajo, o que la obligación del trabajo, y otro era el tributo. No el trabajo, perdón, el trabajo iba correlacionado con el tributo. Era la evangelización y el trabajo. La evangelización, o sea, evangelizar a los indios, eso es lo que decían, para poder domesticarlos. Y luego venía el trabajo para pagar el tributo, ¿ya? El tributo en las encomiendas se traducía en la mita, que era el trabajo en las minas, y en los obrajes, que era el trabajo en los textiles. Bueno, este era el sistema de encomiendas, que era un sistema establecido principalmente donde un terreno ya habitado por indígenas era encargado a un español, en este caso, no a un criollo, sino a un español, ¿ya? En esta encomienda, un indio trabajaba para un criollo y estaba protegido por él, pero no recibía dinero a cambio, ¿no? Sino en la explotación. ¿Ok? Después de esto, vamos a tomar en cuenta nosotros que por qué fueron depurados o erradicados los encomenderos. ¿Quién es el que se encargó de eliminar a los encomenderos? Pues fue el rey, ya que veía que había mucha explotación, pero no había bautizos, o sea, quiere decir que muchos de los indios no estaban evangelizados, y eso generaba cierto proceso de conflicto. Es por esa misma razón que se iba identificando que ya se tenía que dejar de lado a la encomienda y cambiarla por la repartición. Bueno, también vamos a hablar
acerca de lo que vendría a ser las castas y las razas, ¿ya? Cuando hablamos de una casta, hablamos necesariamente de una combinación. Vale decir, hablamos del hecho de que un blanco tenga descendencia con un indígena y ahí nace un mestizo que también es denominado parte de los castizos. Los castizos eran los mestizos, mulatos y zambos. ¿Ya? Y los de raza eran considerados los que tenían pureza de sangre, y los de raza solamente había la raza dominante y la raza dominada. La raza dominante se consideraban a los españoles o también peninsulares, a los criollos, e incluso a los mestizos, aunque los mestizos no eran considerados raza, sino eran considerados casta, pero aún así eran mucho más superior que los mismos indígenas por ser hijos de españoles, ¿no? Y eso siendo descendientes de indios, ¿no? En algún momento, o de indígenas, en algún momento eso generaba cierto sentido de desclasismo, podríamos decir, porque en la época colonial se basaba fundamentalmente por el color de la piel, ¿no? Los que tenían piel más clara eran los que en realidad estaban en una categoría alta, aunque no tuviesen mucha riqueza, ¿ya? Entonces, un mestizo es aquel que va a nacer principalmente en la combinación de un español y una indígena, y luego el hijo de un mestizo y una mestiza seguiría siendo mestizo, ¿no? En adelante, o sea, un mestizo sería ya el desarrollo de la combinación. Bueno, tenemos acá las categorías, ahí tenemos a los españoles, pues llamados también peninsulares, a los criollos, a los castizos, perdón, a los indios y a los negros, ¿ya? Bueno, los españoles ocupaban los cargos más altos, eran virreyes, gobernadores, presidentes, oidores de audiencia. En la parte religiosa, los cargos importantes, arzobispos, obispos, curas de parroquias importantes, funcionarios y comerciantes de la corona. Ellos se encargaban principalmente del trabajo directo con la casa de contratación. Los criollos, pues, llegaron a ser nominados encomenderos y luego hacendados. Tenían cargos en los cabildos, pero no podían, en cierto sentido, aspirar a cargos más superiores. Eso en ellos les causó cierto rencor contra los mismos españoles, ¿no? O peninsulares. Les limitaba a ellos tener un cargo importante por haber nacido solamente en América. Eran hijos españoles nacidos en América. Bueno, los castizos, y tenemos a los mestizos, mulatos y zambos, quienes tenían ciertos cargos también un poco más importantes. Hablando de los mestizos, ¿no? Los mestizos podían ser peones, podían ser trabajadores en la tierra, comerciantes, incluso artesanos, carpinteros. En el caso de los mulatos, dependiendo del color de la piel, era el cargo que ocupaban. Porque había mulatos que tenían una piel un poco más clara, pues los mulatos eran hijos de, o eran el cruce de blancos con negros. Es un poco racista decirlo así, ¿no? O sea, el cruce de españoles o de criollos con negros, pues no se puede decir de otra forma, ¿no? En esa época, los negros, los esclavos traídos de África. Mientras que los zambos eran la combinación entre indígenas y negros, ¿ya? También había esa combinación, ¿ya? Entonces, un mestizo era la combinación entre un español o criollo con un indígena. Un mulato era la combinación entre un español criollo con un negro. Y un zambo era la combinación entre un indígena con un negro. ¿Así es bien? ¿Se entiende o estoy enredado? ¿Cómo? Está bien, Luis. Ok, gracias. Y bueno, y los indios o los indígenas eran pues los encomendados que estaban al servicio de los españoles, ¿no? Y también de los criollos, eran la clase inferior, ¿ya? Y los negros no se consideraban personas en la época colonial, sino eran objetos, los cuales a un principio se los trajeron para trabajar en las minas, pero posteriormente, como no soportaron el clima frío, especialmente en Potosí, los llevaron a trabajar en las plantaciones, tanto de algodón, de caña de azúcar, en la parte cálida, ¿no? Y también los llevaron a trabajar en las casas de los españoles o de los criollos también, ¿ya? Bueno,
En la sociedad colonial, la vida se dividía en dos. Había la vida de la aristocracia y la vida de los indígenas, ¿ya? En la parte aristocrática, la mayor parte de la gente de la clase alta se concentraba en las ciudades, no iban al campo. Se reunían en conciertos, en tertulias. Los varones tenían el derecho de ir a las cantinas. Las mujeres siempre se quedaban en las casas, ¿no? O sea, no podían salir a no ser que salgan con su esposo, recién podían salir a la ciudad. Así solas no podían salir, estaban prohibidas hacer cualquier cosa porque el que tenía el poder sobre la mujer era el varón. En el caso de los indígenas, los mestizos, pues ellos se divertían mejor, ellos hacían reuniones, hacían chinganas, que eran reuniones entre ellos, fiesta, ¿no? Se podían emborrachar y demás, tenían una vida mucho más popular en la parte del pueblo. En el caso de la minería, vamos a establecer nosotros que la mita colonial, obviamente había la mita también en la época incaica. Ya habíamos visto en la época incaica, la mita era una de las formas de tributar, ¿no? De pagar el tributo. Pero en la época colonial también se había establecido el tipo de la mita, trabajo en la mina, ¿ya? Todas las personas, todos los varones indígenas que cumplieran de 18 y trabajarían hasta los 55 años. Ellos estaban obligados a trabajar en la mina, mandados muchas veces por los encomenderos para trabajar en la mina. Eran llamados los mitayos también, ¿no? Significaban los que trabajaban en la mina, se le decían mitayos por el hecho de la mina. Otro de los rubros donde se generaba producción vendrían a ser los obrajes, donde los indígenas se estarían obligados a trabajar en los talleres para la construcción de telas, de tejidos y de vestimenta, o la elaboración de estos, ¿ya? Entonces, el indígena no tenía más opciones, o trabajar en la mita o trabajar en los obrajes, que eran las dos formas de producción en la época colonial, la mita y los obrajes. Bueno, ya una vez terminado lo que vendría a ser las encomiendas, vinieron las reducciones. A diferencia de las encomiendas, las reducciones establecían principalmente el hecho de que los indígenas eran traídos a pueblos ya construidos por los españoles para ser dominados de una mejor manera. Aquí ya no era que el español iba donde los indígenas, porque eso pasaba en la encomienda. Aquí pasaba al revés, se traía a los indígenas de forma esclavizante para trabajar en las reducciones. Y las reducciones vendrían las plantaciones, los cultivos y los trabajos en las minas, establecidas por la idea del virrey Toledo, ya en el siglo XVI. Se establecían las reducciones. ¿Está bien? ¿Ok? Bueno, en el Tahuantinsuyo se generaba cierto proceso de trabajo también. El trabajo era una situación obligatoria en el Tahuantinsuyo. ¿Por qué? Porque obviamente a través del trabajo se pagaba también el tributo. Pero la diferencia es que en el Tahuantinsuyo el Inca velaba por el bienestar de la población. Ya se retribuía los recursos a la población. Mientras en la época colonial no, el indígena trabajaba pero no recibía nada de pago por parte de la corona. A veces los pagos eran algunas monedas que también iban al tributo, ¿ya? Lo más crítico en la colonia es que a veces a los indígenas se les pagaba con cosas que a ellos no les servía para nada. Por ejemplo, con bisutería o con seda. El indígena no utilizaba eso para nada, no le servía para nada, ni siquiera podía venderlo porque ¿quién lo iba a comprar? Ya que los españoles hacían traer esos productos de Europa de manera exclusiva. Así es que era como que un pago innecesario, un pago que no servía para nada. A los indígenas mucho les convenía que les paguen en monedas, por lo menos así podrían comprar algo o pagar su tributo de manera efectiva. Y eso generaba la explotación. En la colonia era muy, muy explotado el indígena por parte del español. Bueno, vamos a ir a esta partecita hablando acerca de uno de los procesos primordiales en la época colonial, que es la evangelización.
Ok, recordando, ¿no? Cuando se hizo la conquista española en América, no solo en América, sino también, bueno, sí, en América, pero no solamente en la parte del Perú, sino en todo lo que era el continente americano, relacionado también a la parte de los aztecas, los mayas, en la parte de México. La única misión en algún momento por las bulas papales era evangelizar a los indígenas. Y la evangelización era un requisito en la época colonial, que todos sean bautizados era un requisito. Y especialmente si se bautizaba a los indígenas, era un elemento primordial de ganancia para la iglesia. Bueno, ¿cuál era el objetivo de la evangelización? Pues era sacar a los indígenas de sus creencias, esas creencias en las que ellos se habían puesto. Los indígenas tenían ciertos procesos de llevar a cabo su religión. Bueno, los españoles creían que la religión de los indígenas era netamente pagana porque incluía sacrificio, y estamos hablando de la llama, por ejemplo, la sangre que se derramaba en la tierra en ciertas fechas generaba cultivos mejores, ¿no? O sea, una mejora principalmente porque la tierra devolvía en producción lo que el indígena quería, ¿no? Pero vamos a nosotros ir recordando, ya, dentro de este contexto, ¿no? Algunos términos que deberíamos nosotros conocer primordialmente a partir de lo que vendría a ser la parte de no solamente la religión, sino cultural, porque hay muchas cosas que no hemos podido llevar, porque como es un acelerado, entonces tratamos de esto, pero hablemos de este término, si hemos escuchado alguna vez de este término, el sincretismo. ¿Qué es el sincretismo? Es la unión de la religión de indígenas con la... Eso, muy bien. Entonces la unión de dos mundos. ¿Podría decirme? El mundo andino con el mundo europeo. Tú vas a decir, bueno, mira, hay sincretismo, por ejemplo, en la arquitectura. ¿Cómo? Con las iglesias. ¿Cómo se llaman esas iglesias que tienen sincretismo desde el punto de vista colonial? Barroco mestizo. ¿Por qué? Porque tendría algunas cosas de Europa y otras cosas de América, y por eso se dice barroco mestizo. Mestizo, ya habíamos dicho, mestizo, el mestizaje es la combinación, la mezcla, que viene del término que habíamos visto en la categoría social. En la música también existía sincretismo, en el arte, en la pintura, y en lo que más nos interesa, que estamos viendo ahora, es en la religión, el sincretismo, ¿sí? ¿Ya? ¿Y cómo? ¿Cómo es que en la religión va a ser el sincretismo? Yo te voy a mostrar una pintura. Ahora te vamos a compartir esta partecita, ¿ya? No sé si ustedes conocen esta pintura. Yo creo que sí, porque esta pintura ustedes la han debido ver en el colegio. Se estudia mucho en el colegio esta pintura, y que está en la Casa de la Moneda, ¿ya? Ahorita voy a mostrarte. Estoy acá. Eso. Ya, muy bien. Se puede achicar más, pero sí se puede ampliar, ¿ya? ¿Dónde está? Aquí está. Me van a decir si se ve, y es importante que la miren, ¿ya? ¿Se puede ver? Sí, sí. ¿La conocían? Esta es una pintura que se llama Virgen Cerro, en honor al Cerro Rico de Potosí. Esta es una pintura netamente sincretista porque va a tener algunas cosas de los españoles y otra de los indígenas. Por ejemplo, primero, para los españoles, esta es la Virgen María, por eso se llama la pintura Virgen Cerro. Pero para los indígenas, ¿ya? Esta es Pachamama. O sea, quiere decir ¿qué es Pachamama? Es la madre tierra, ¿no? ¿Ya?
Sí, es Así norma es. religiosa. Así es. Acá tenemos a Jesús, podrías decir, ¿no? Y acá a un apóstol, ¿no? Que le están poniendo la corona a la Virgen. Tenemos la paloma de la paz, los arcángeles, ¿ya? Los querubines. Cuando ustedes vean así una cabeza con alas, solamente son querubines, no son ángeles. Y lo más interesante, acá tenemos a un inca. Acá tenemos a Diego Huaypa, quien descubrió el Cerro Rico, ¿ya? Y en esa partecita tenemos aquí todo lo que es el proceso de la conquista, ¿no? En la fase religiosa, ¿ya? Acá tenemos a San Pedro y San Pablo, ¿ya? ¿Ok? Entonces, acá inclusive tenemos a la piedra como elemento fundamental de construcción en la época incaica. Tenemos al sol y a la luna. Entonces, a eso se llama sincretismo porque hay una combinación entre lo que está en este mundo o lo que había en América antes de la conquista y lo que luego llegó con los españoles, ¿ya? Entonces, ese sincretismo en la fase religiosa se puede observar, se puede ver. Entonces, desde esa perspectiva, nosotros vamos a ir identificando. Por ejemplo, yo les voy a poner un ejemplo bien sencillo para esto. En la fase religiosa, a ver, los indígenas tenían ciertos procesos de adoración. Por ejemplo, tenemos los apus tutelares. ¿Qué son los apus tutelares? Pues ahí puedes tener los cerros, los ríos, las montañas. Esos eran los apus tutelares, los elementos creados por Huiracocha, ¿ya? Teníamos las huacas. Las huacas eran centros ceremoniales, eran como lugares de ceremonia de los indígenas que se hacían en lugares altos, las huacas que fueron destruidas por los españoles y ahí construyeron sus templos, sus iglesias. Tenemos las apachetas, ¿sí? Alguna vez nosotros vamos a ver, les voy a mostrar siempre una apacheta como es para que no se... para que se conozca ya en este sentido, cómo es que para los indígenas es una pacheta. ¿Dónde está aquí? Aquí está uno más interesante. Ok, acá está. Mira, te voy a mostrar una acá para que la conozcas. Esta es una apacheta. ¿Viste? No sé si han visto alguna vez. Sí. Sí, ¿no ves? El juntar las piedras una sobre otra y eso generaba cierto proceso también de adoración, ¿ya? Entonces ahí tenemos con las apachetas, ¿ya? Después, ¿qué otro más vamos a nosotros identificar dentro de esto? Vamos a identificar a los ídolos, ¿ya? Que eran elementos hechos de oro, de plata, pequeñitos, ¿no? Donde el indígena podía sacar y adorar en el momento. Muy bien. Ok. Pero, ¿qué pasa con los españoles? Los españoles nunca pudieron eliminar la religión para empezar. Sí, hubieron una extirpación de idolatrías, pero que no fue tan eficaz. Pero acá los españoles, por ejemplo, tenían sus dioses. Los españoles tenían a Jehová. Y para los indígenas, Jehová era el Huiracocha, el Dios creador. Bueno, los españoles tenían, yo qué sé, de repente a la Virgen María. La Virgen María. ¿Y qué sería para los indígenas la Virgen María? ¿Acá? ¿Cómo es? ¿Qué es, Ronald? La madre Pachamama. Eso, Pachamama. Así es. Por ejemplo, ellos tenían a Jesús, ¿no ve? O sea, el Hijo de Dios. Y para los indígenas vamos a representarlo como el Hijo de Dios al Inca, ¿no? ¿Ya? Y así, o sea, sí iba. Por ejemplo, hay un apo tutelar. En este caso, no sé si ustedes conocen a... ¿Qué se llama de Huaki, el santo de Huaki? A Tata Santiago. Sí, no sé si le conocen a Tata Santiago.
que es el Jesús montado en caballo, ¿cierto? Para los indígenas esto era Illapa, un cerro, ¿ya? Claro que ellos lo personificaron, los españoles personificaron su cerro y lo volvieron en Tata Santiago, pero para ellos era Illapa, ¿ya? Que era un cerro, ¿bien? Entonces, ahí nosotros vamos identificando. Eso se llama el sincretismo, la combinación, ¿no? Podemos ver sincretismo en las iglesias, podemos ver sincretismo en la arquitectura, en la pintura, en la música, ¿ya? Bueno, entonces, así es como se establecía esto. Querían que abandonen su creencia y esta era una contraria al catolicismo, pero hasta ahora ¿acaso se abandonó? Sigue habiendo gente que lee la coca, ¿no? Sigue habiendo el culto a los muertos, sigue habiendo el culto a la tierra, ¿o no? Pues es algo que se combina. Por eso tenemos el Todos Santos, la chaya y todo eso, ¿no? Que se genera a partir de eso. Bueno, ellos destruyeron las huacas que se encontraban en los cerros para construir sus iglesias. Y obviamente el indígena no iba porque estaba ahí la huaca. El indígena tenía una situación establecida con el mundo de los dioses y era un mundo alto. Y si se construían iglesias, el indígena no entraría porque eso no era parte de su fe. Luego, se evangelizaba a través del catecismo, ¿ya? Y se tradujo el catecismo al quechua y al aymara, ¿ya? Para poder establecer la evangelización. Se evangelizaba a través del catecismo, no de la Biblia, sino a través del catecismo se evangelizaba, ¿ya? Bueno, la organización de la iglesia en la época colonial obviamente estaba en la parte alta, el arzobispado, luego el obispo, luego las parroquias, ¿ya? Para evangelizar al indígena existían las doctrinas que venían desde los orígenes españoles, pero ya llevado hacia los indígenas. Para los españoles estaban las parroquias, ¿ya? Para los indígenas las doctrinas, ¿ya? Y también se llevaban cerca las misiones. Por ejemplo, en la parte de la selva estaban los jesuitas, en la parte del norte, y en la parte del sur los franciscanos, ¿ya? Los jesuitas habían hecho las misiones de San José, de Mojos y Chiquitos, en Beni y en Santa Cruz, y lo caso de los franciscanos empezaron a hacer la evangelización por la parte de Tarija, ¿ya? Por la parte de Tarija, ¿ok? Bueno, los frailes tenían más contacto con los indígenas, ¿no? En este caso, en la parte de las misiones, ¿ya? Les enseñaron educación, les enseñaron lo que era el proceso de cultura, de música, ¿ya? Y también se encargaron primordialmente de bautizarlos, ¿no? A los indígenas, de convertirlos en su totalidad, ¿ya? Bueno, la iglesia estaba dividida en dos, el clero secular y el clero regular. Ya en el clero secular se encontraban los sacerdotes, aquí se encontraba la categoría alta de la iglesia, los arzobispos, obispos, el papa, ¿ya? Y ellos se encargaban de administrar los sacramentos solo en las ciudades. Y el clero regular estaban las monjas, los monjes, los misioneros, quienes en algún momento iban a lugares lejanos para empezar a evangelizar. Las monjas, en este caso, ellas no evangelizaban, ellas simplemente servían de situación social, de trabajo social, trabajo comunitario para la ciudad, también en los campos trabajaban las monjas. Bueno, era importante en la época colonial que los hijos mayores fueran parte de la iglesia. En el caso de los varones fueran sacerdotes y en el caso de las mujeres fueran monjas. Las mujeres, las mayores, siempre se caracterizaban por llevar el velo negro y las que le seguían, si querían ser parte de la iglesia, llevaban siempre velo blanco. En el caso de los varones, los criollos llegaban a ser hasta curas importantes, de parroquias importantes, pero los que subían cargos altos, obispos, arzobispos, incluso papas, eran los mismos españoles o peninsulares. Bueno, les había hablado de la extirpación de idolatrías, que era sacar la fe que tenía el indígena de sus dioses, y ahí en este caso existían dos formas de extirpar la idolatría. Primero, se los bautizaba, se bautizaba al indígena, y si se le era encontrado adorando a sus dioses, pese a ser bautizado,
se le azotaba en la plaza principal para castigarlo frente a la comunidad. Pero si este no era bautizado o no quería ser bautizado y era encontrado adorando a sus dioses, normalmente se le rapaba la cabeza, se le ponía semidesnudo en el lomo de una llama. Bueno, hay teorías que dicen llama y otros dicen en el lomo de una mula, ¿ya? Y se le amarraba las manos, los pies, era una cosa tortuosa para ellos, y se les hacía pasear por todos los pueblos hasta que mueran de hambre y de sed, ¿no? Y así es como estos morían, ¿no? Y trataban de sacar la idolatría total, o sea, de la adoración a sus dioses en su totalidad. Pero pues hasta nuestros días, como habíamos ido viendo, esta práctica no se exterminó por completo, ¿no? ¿Por qué? Porque seguimos teniendo la chaya, el culto a los muertos, la lectura de la hoja de coca, que son cosas que no son vistas por la iglesia, pero que tampoco en este tiempo van a ser criticadas, ¿no? Porque es una combinación. Por ejemplo, en un preste, que es una fiesta popular en esta zona, se hace una misa, pero también se hace la puesta de la mesa dulce, o sea, es una combinación total, ¿no? Muy bien. Ok, vamos viendo. 2 preguntas para ir terminando esta clase, ¿está bien? La primera pregunta, ya, que les voy a hacer es esto. ¿Cuáles eran las formas de trabajo obligatorio en la época colonial? La mitad, ¿Y cuál más? los obrajes, Eso, los obrajes. Muy bien, la mita y los obrajes. Así es. ¿Cómo estaba compuesta la sociedad colonial? ¿Quién estaba arriba, abajo y así? A ver. los españoles, criollos, mestizos, mulatos zambos, indios y negros. Eso. ¿Quiénes eran considerados como raza pura? Los españoles ¿Quiénes más? y criollos. ¿Quiénes más? Los mestizos, No, pues los mestizos ya era una mezcla, no era raza pura. Esos eran casta. Raza pura es aquel que no tiene una combinación, una mezcla. Entonces ahí tenemos a está bien, los españoles o peninsulares, los criollos, ¿quiénes más? Los indígenas, ¿cierto? ¿O los indígenas eran mezcla? no, No, ¿no? ¿Y los negros también? no sé. ¿Y quiénes eran casta? O los castizos, ahí tenemos a quiénes. Los mestizos, mulatos y zambos. Eso. ¿Y los mestizos mezcla de qué era? De español con indígena, ¿Y los zambos? indígena con negro, Eso. ¿Y los mulatos? mestizo con negro. No, mulatos era el español o criollo con un negro. Ya, esa combinación, ¿no ves? Eso hace rato les decía que está enredando, les decía, ¿no ves? Sí, no, me has dicho, está bien, está claro, sí, ¿no? Ya. Entonces, ahí vamos a tomar eso en cuenta, ¿ok? Bueno, el día de mañana vamos a llevar todo lo relacionado a la guerra de independencia, ¿ya? Porque ya vamos a entrar a la parte del desarrollo, primordialmente de la independencia, el nacimiento de Bolivia, ¿no? Muy bien. Ok, ¿alguna duda, pregunta? Muy bien. ¿Profe Franklin está acá?